Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Margarita Leonor Cabello Blanco es barranquillera, es abogada y tiene una amplia trayectoria profesional que incluye la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia y una candidatura en la terna para elegir al fiscal general de la Nación. Hoy nos acompaña como la primera mujer que ocupa la Procuraduría General desde enero de este año. Doctora Margarita Cabello, gracias por estar con Caracol Radio, bienvenida. Gracias, Alfonso. Un saludo especial para toda tu audiencia que nos está escuchando y gracias por la invitación. Esta invitación, doctora Cabello, es para hablar en la entrevista a fondo con el Servicio Informativo de Caracol Radio, para que hablemos de distintos temas que trabajamos en las regiones del país, por supuesto también aquí en Bogotá con distintos integrantes de este equipo periodístico. Gracias por aceptar nuestra invitación y empezamos. Y quiero plantearle para iniciar la campaña presidencial, porque estamos, si no ya legalmente empezándola, pues de hecho ya está corriendo. Y en esta campaña se ha hablado en distintas ocasiones por distintos candidatos sobre una aparente inutilidad de los entes de control y en especial de la aparente inutilidad de la Procuraduría que usted dirige. Así que quiero empezar preguntándole eso. ¿Por qué la Procuraduría sigue siendo importante para los colombianos? La Procuraduría es un ente de control autónomo e independiente. Y a mí me interesa recordar mucho que a partir de la Carta Política del 91, el sistema democrático de nuestro país cambió y muchas personas no se han dado cuenta exactamente de cómo es la estructura orgánica del país desde esa visión democrática. Antiguamente era poder ejecutivo, legislativo y judicial. Con la Carta del 91 es poder legislativo, ejecutivo y judicial y órganos de control más Banco de la República. Órganos de control que entonces los hicieron independientes y autónomos para que pudieran tener el equilibrio que se requiere en un Estado social de derecho, en un Estado democrático. Y ahí entramos nosotros con ese cambio. Antes nosotros hacíamos parte del Ejecutivo, dependíamos del Ejecutivo, teníamos relación con el Ejecutivo, ahora somos independientes totalmente y de ahí la importancia de la Procuraduría. Una actuación en un país democrático sin un contrapeso y un órgano de control no es una verdadera democracia. Y ahí entramos nosotros, además con una figura muy sui generis, ¿no? Porque Procuraduría General como la tenemos nosotros no hay en ningún país del mundo. Y nosotros tenemos también algo muy sui generis. Tenemos una misionalidad preventiva y ustedes no se imaginan cuánto dinero le ahorramos al país acompañando en los procesos de contratación, en los procesos de gestión y control de las entidades públicas para evitar derroche, mal manejo o corrupción en los dineros públicos. Y nos dieron también la facultad disciplinaria, que cuando ya no podemos o no nos hacen caso o no hay forma de fiscalizar a través del control preventivo, tenemos las facultades con infracciones disciplinarias que no delitos, como no delitos penales, para poder sancionar de una manera mucho más rápida, suspender o inhabilitar a funcionarios públicos de cualquier naturaleza. Entonces, además, intervenimos como representantes de los ciudadanos en todos los procesos judiciales. Y tú no te imaginas cómo nos piden el favor de que ayudemos, de que intervengamos, de que seamos equilibrados en el ejercicio judicial. Entonces, con esas tres labores, yo no sé qué pasaría si no hubiera Procuraduría. Es decir, había un desbalance en una democracia, para mi manera de ver, muy peligroso. Ahora, a propósito de esa necesidad de la existencia de la Procuraduría de la que usted nos habla, acaba la entidad de tener una reforma profunda del Código Disciplinario, reforma originada en un proceso muy conocido por muchos colombianos cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá. Sobre ese punto le tengo dos preguntas. Está en revisión la Corte IDH, en la Corte de Derecho Internacional de Derechos Humanos, la Interamericana, que fue la que nos impuso esa necesidad, sí. La revisión de esa reforma para saber si se cumplió o no se cumplió con lo que la Corte ordenó en la sentencia. ¿Qué pasaría en caso de que la Corte rechazara esa reforma que se hizo? Y después de la reforma, a muchas personas no les quedó claro si tiene o no potestad la Procuraduría para disciplinar a candidatos elegidos por voto popular. Sí, la Comisión Interamericana hace un seguimiento al cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana. Nosotros tenemos la sentencia y consideramos, dentro de nuestra visión jurídica, que lo que hicimos se adecúa a la sentencia
proferida por la Corte Interamericana. Y se adecúa, además, a la institucionalidad nuestra. Las decisiones y los tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos son complementarios a las normas nuestras. Entonces, en ese sentido, consideramos que es más importante pasar, en caso de que sea demandado, porque ya fue rechazada la primera demanda, ante la Corte Constitucional y el respeto por nuestra institucionalidad. Si por alguna razón la Corte Interamericana expresara que no cumplimos que no estamos cumpliendo la sentencia o las ordenaciones dadas en la sentencia, que solo se referirían en este caso, en mi criterio muy particular, al tema de la jurisdiccionalidad, las facultades jurisdiccionales que le dimos, que ya teníamos, que extendimos a las decisiones disciplinarias administrativas, yo pienso que no se dañaría para nada el código disciplinario nuevo que hicimos. Y lo pienso porque tendríamos que responderle a la Corte Interamericana y a la Comisión, que sería quien miraría, que cómo nosotros, desde la sentencia expedida, podemos sacar claramente las decisiones que tomamos. Es decir, nosotros tenemos el sustento en la sentencia. Ahora bien, ¿cuál es la discusión de fondo realmente? La sentencia puede interpretarse de varias maneras. Una de esas maneras es decir que que la única manera de sancionar e inhabilitar a funcionarios de elección popular era mediante un proceso penal ante juez penal, ¿correcto? Sentido literal de la sentencia que en algunos apartes lo dice. Pero podríamos mostrar cómo en otros apartes de la sentencia avala claramente la posibilidad de que una entidad que maneje las mismas garantías que un proceso penal puede perfectamente impartir decisiones de inhabilidad, de suspensión o destitución de funcionarios de elección popular. Situación que es muy común en Colombia. Hay muchas dependencias de carácter administrativo que ejercen funciones jurisdiccionales. Y hay mucha jurisprudencia de la Corte Interamericana que ha permitido, a estas alturas de la vida, siglo XXI, que la interpretación de ese artículo 23, numeral segundo, no debe ser en sentido literal, sino en sentido interpretativo. Por lo tanto, creo que estaríamos dentro de la posibilidad de las interpretaciones y tenemos cómo demostrarlos. Pero pensemos en lo último, pensemos en que la Corte Interamericana nos dice no puede usted sancionar o destituir a funcionarios de elección popular. ¿Quiere la Corte Interamericana y la Comisión que haya impunidad absoluta? Como existió desde el año pasado a raíz de la sentencia y la incertidumbre de cómo aplicar las normas existentes, la estructura institucional de nuestro país no permite que la justicia penal pueda en estos momentos sancionar o destituir por infracciones de carácter disciplinario a funcionarios de elección popular. Segundo, la pregunta es, ¿quién va a esperar la terminación de un proceso penal para poder sancionar a un funcionario de elección popular? En ejercicio. En ejercicio. ¿Cuánto se demora un proceso penal para que llegue hasta casación y quede definitivo? Cuando el funcionario de elección popular salga a su cargo, pasarán 10 años más antes de que sea sancionado. ¿Y dónde está el principio constitucional pedido por la constituyente de que la Procuraduría hay que otorgársele en la nueva Constitución del 91 funciones de destitución, lo mismo que al Consejo de Estado, pérdida de investidura, eso es de la Carta Política del 91, a raíz de la problemática de corrupción que existe en nuestro país? ¿Sí me explico? O sea, ¿cuál es la solución entonces? Porque el principio de complementariedad no puede llegar a un punto de que le quite la capacidad decisoria y sancionatoria a un Estado. Entendiendo eso, Procuradora, lo que yo me pregunto muchas veces es, usted está citando lo que es absolutamente cierto, lo que pasó en la Carta del 91, de lo que han pasado 30 años. Correcto. Igual esas herramientas no han disminuido la corrupción, uno lo que ve es que la corrupción se multiplica. Entonces, sí. ¿Por qué pensar que nuevas reformas y nuevas herramientas sí van a hacerlo? Sí, yo no he hecho nuevas herramientas, lo que he hecho simplemente es clarificar para mantener las mismas posiciones. Pero la pregunta mía sería la inversa. ¿Qué hubiera ocurrido si no existiría Procuraduría? Es decir, si con la Procuraduría y lógicamente, con todas las falencias que siempre existen en los seres humanos, que hay épocas en que funciona más que otra, en que hay debilidades, ¿qué hubiera ocurrido si no existiera la Procuraduría? O sea, ¿qué pasó?
lo miramos en el último año y medio. ¿Qué ocurrió si no había Procuraduría? 10.000 procesos paralizados contra funcionarios de elección popular y corrupción. O sea, entre dos males, el menos mal es que exista. Ahora, eso no quiere decir que haya que corregir, y estamos tratando de hacerlo. ¿Qué hicimos? El Código Disciplinario, además de esa facultad jurisdiccional, lo actualizamos, lo modernizamos y es el código más garantista que se ha creado en nuestro país. Ahora bien, ¿cuál es la preocupación de la Corte Interamericana? Autonomía e independencia del procurador. No, que es que como el procurador es elegido de terna, de Cortes y presidente y el Congreso, entonces el procurador va a manejar las cosas y manipula a los subdelegados porque los nombra. Entonces, ¿qué hicimos en el Código Nuevo? Dijimos, bueno, vamos a entender, y es plausible lo que están diciendo, entonces vamos a crear una sala de delegados para funcionarios de elección popular nombrados por concurso. O sea, yo no estoy queriendo tener ese poder que me dicen, sino soy consciente de esos riesgos de autonomía e independencia y consideré que lo adecuado era nombrar a unos funcionarios por convocatoria pública, por concurso, para que se encarguen de las investigaciones de los funcionarios de elección popular. O sea, ¿qué más? Estamos dando las garantías, todas y más que la Corte Interamericana nos pidió. Entregamos doble instancia que no había. Segunda instancia, entregamos doble conformidad que tampoco nos los pidió la Corte Interamericana, pero hacia allá van los convenios internacionales y quisimos darle también esa posibilidad a los funcionarios de elección popular. Además, mantuvimos con el Consejo de Estado recurso de extraordinario de revisión, porque ahora somos jurisdiccionales, de las decisiones judiciales contra todos los funcionarios para que se mantengan las garantías. Es decir, le entregamos más garantías que las que tiene un proceso penal, y todo en apoyo a los argumentos, muchos válidos, que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, Procuradora, les decía y le decía a usted al comienzo que incluiremos preguntas de distintas personas del servicio informativo, así que le invito a que vea la primera de ellas, de nuestro compañero Juan Fraile. Procuradora, nos llamó la atención el comunicado que emitieron sobre las preocupaciones que tienen con la aceptación de la verdad por parte de los excombatientes de las FARC. Dice la Procuraduría que consideran problemática y que no satisface a las víctimas el hecho de que los comparecientes solo estén aceptando generalidades. ¿Cuál es el llamado y, si podríamos decir, jalón de orejas para la JEP en cuanto al reconocimiento de la verdad de los excombatientes? Juan, yo no diría jalón de orejas, en el sentido en que estamos trabajando muy coordinadamente con la JEP. Hay las mejores relaciones, la Procuraduría hace esa función de acompañamiento y apoyo a la Jurisdicción Especial de Paz para efectos de que cumplamos con el cometido del Acuerdo de Paz, que es satisfacción para las víctimas y reparación para las víctimas, además de no repetición. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Desde que me posesioné, le pedí el favor a mi coordinador de la JEP, Jairo Acosta, que nos dedicáramos exclusivamente a apoyar a las víctimas, que encamináramos muchos esfuerzos hacia ello. Y las víctimas se sienten muy bien apoyadas por nosotros y nos han pedido que los ayudemos a elaborar los informes. La JEP trabaja con recepción de informes de todas las partes y de acuerdo con los informes va tomando decisiones. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué observamos? Que para las víctimas, muchas de escasos recursos, con todos sus problemas, no les ha sido fácil entregar informes, entregar sus verdades, y nosotros los estamos ayudando en esa elaboración de informes, los acompañamos, los ayudamos a redactar, los escuchamos y colaboramos, que eso la misma JEP le parece bien y nos ha pedido que sigamos en ese trabajo de apoyo a las víctimas. Y en ese trabajo nos dimos cuenta que los mayores informes y las mayores declaraciones o comunicaciones aparecen del otro lado, de todos los que se entregaron y de todos los que se desmovilizaron. Y entonces nos pareció importante equilibrar las cargas y ayudar a las víctimas. Al escuchar a las víctimas empezamos a darnos cuenta y leer, el doctor Jairo Acosta, y leer los informes, los macrocasos, sobre todo en el 1, nos dimos cuenta que los desmovilizados están declarando, pero en términos generales. Sí, yo participé, yo estuve en los grupos ilegales, nosotros estuvimos, pero no hay verdaderas declaraciones sobre aspectos contundentes, como son, por ejemplo, el reconocimiento de las órdenes de asesinato, los reconocimientos de violaciones sexuales, de afectación a las mujeres, de abortos,
de persecución contra personas que querían salir, y entonces lo que estamos haciendo es pidiéndoles que escuchemos más ese lado y que preguntemos más sobre esos temas que están quedando en el aire. Es decir, estamos ayudando a la JEP para que miremos todos los espacios y para que las decisiones y las verdades sean realmente las definitivas y las reales que quieren las víctimas, que en últimas son los que deben ser los beneficiados en esta justicia transicional y en este acuerdo de paz que se terminó. Tenemos una pregunta más que tiene que ver con el conflicto, procuradora, Sí. de nuestra compañera Cristina Navarro. Sí. Señora Procuradora Margarita Cabello, ante declaraciones de funcionarios del Gobierno Nacional que indican que los menores de edad que están en los grupos armados ilegales son combatientes y no víctimas, ¿cómo actúa la Procuraduría para garantizar la protección de sus derechos, teniendo en cuenta que según los estándares internacionales estos menores son víctimas? Sí, hay una discusión a nivel internacional en donde dicen que los menores de 15 años, perdón, los mayores de 15 años o de 15 años en adelante ya pueden estar en el conflicto armado y que se podían mirar como mayores. Y nosotros tenemos nuestra Constitución que protege a los menores hasta de los 18 años hacia abajo. Entonces, para nosotros como Procuraduría, que debemos respetar y proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, consideramos que menores de 18 años que estén en estos conflictos deben ser sujetos de protección y garantía de los derechos de esos menores de 18 años. Pero además rechazamos contundentemente, y en eso estamos muy encima, la utilización que pueden hacer estos grupos ilegales de esos menores de 18 años que en virtud de la protección y la garantía de sus derechos que tienen, los están utilizando como escudos de protección para el conflicto entre los grupos ilegales y las fuerzas militares. Sin embargo, insistimos en que deben tomarse todos los protocolos por parte de las fuerzas militares para evitar que esto ocurra, porque para nosotros seguirán siendo siempre víctimas del conflicto armado. Señora Procuradora Margarita Cabello, queremos también en esta entrevista a fondo con el servicio informativo de Caracol Radio hablar de varios asuntos de interés en las regiones. Sí. Hay uno especialmente importante que importa en Antioquia y en todo el país, que es el proceso de Hidroituango. Para usted la pregunta concreta es, ¿realmente cuál va a ser la intervención que va a poder tener la Procuraduría para garantizar que continúe ese proyecto? Sí, desde la Procuraduría anterior, desde el Procurador anterior, se estableció una comisión de seguimiento al proyecto Hidroituango. Nosotros lo reactivamos y estamos muy pendientes de ese proceso, muy siguiendo desde la parte preventiva y la parte disciplinaria. Yo tengo varias miradas rápidamente en ese sentido. Una, bajarle un poco el tono. He estado diciendo varias veces, necesitamos sensatez, necesitamos cordura. Yo he tratado como procuradora de evitar polarización. Cuando a mí me preguntan temas que puedo generar polarización, trato de evitarlos. Y en este tema de EPM, de Hidroituango y del alcalde de Medellín y de todo lo que ocurre alrededor, lo primero que yo hago es un llamado a la sensatez y a la cordura por parte de los actores involucrados. Unos y otros dicen una cosa, el otro dice otra, generan incertidumbre y generan problemas financieros ante la entidad como EPM por la desestabilización que puede generar al nivel financiero mundial. Por otro lado, estamos muy encima del proyecto en sí de Hidroituango. En ese sentido, estamos haciendo una vigilancia preventiva permanente, porque necesitamos, por bien del país, y para no poner en riesgo la seguridad energética de Colombia, que eso llegue a final término de la mejor manera posible. Ahí estamos haciendo un seguimiento, estamos prontos a ir nuevamente a ver cómo va avanzando el proyecto y a ayudar en el sentido de que el contrato se cumpla de la mejor manera posible. Hay otro tema, que es el de la finalización de los contratos en diciembre con los contratistas y la posibilidad de unos nuevos contratos. En ese sentido tenemos preocupaciones porque ya el Banco Interamericano de Desarrollo ha manifestado su preocupación y ha dicho que se retiraría con sus créditos en caso de que cambien de contratistas, y eso nos preocupa mucho. Puede ser contraproducente y muy grave una retirada del BID de este proyecto tan grande, ¿no es cierto? Por otro lado, el viernes le enviamos con ese comité nuestro un oficio, esto lo acabamos de hacer, a EPM,
solicitándole, firmado por el viceprocurador, una información completa de cómo sería la situación y qué están haciendo en caso de continuar con los contratistas y en caso de tener que cambiar de contratistas. Eso quiere decir que espera la Procuraduría una información de EPM que le garantice la continuidad del proyecto en cualquiera de los dos escenarios, con contratistas actuales o con contratistas Correcto. nuevos. Y más que todo también le estamos pidiendo en ese oficio que lo mandamos el viernes, lo firmó el viceprocurador, explicaciones sobre el futuro. ¿Qué están haciendo en una u otra situación? Porque no es que de pronto vamos a salir y decir, no, estoy buscando una contratación nueva y el 1 de enero le doy a otros contratistas. No, lo que le estamos preguntando es explíquenos qué garantías y qué medidas de prevención y estudios claros están tomando en caso de que, y nos los envíen, de que continúen los contratistas actuales o en caso de que tengan que cambiar. Porque el ruido sí está en los medios, pero necesitamos certeza. Es una empresa muy seria y tiene que tener un estudio y tiene que estar preparándose para un análisis serio con las dos posiciones para tomar decisiones claras, efectivas y científicas. No que voy a cambiar porque sí. Entonces, estamos esperando esa información y estamos haciendo un seguimiento muy encima, preventivo. Hablamos también con la Superintendencia de Servicios, la doctora Natalia, que nos informe cómo va su seguimiento en cuanto a la prestación del servicio, a las compras de energía, etcétera, etcétera. Vamos a tener reuniones rápidamente con todas las partes y a escucharlos para nosotros tener una vigilancia preventiva clara y tomar decisiones en caso de que eso haya lugar disciplinarias también muy claras, pero con conocimientos y no hablando en medios sin la certeza requerida. Bueno, escuchamos ahora a nuestra directora regional en Boyacá, Narda Guarín. ¿Qué se sabe en la Procuraduría sobre el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán? Se han conocido denuncias sobre el manejo que le estaría dando a la contratación, el direccionamiento de nombramientos y particularmente de la injerencia que podría tener en ellos el exgobernador y actual precandidato a la presidencia, Carlos Andrés Amaya, tanto en la gobernación como en Corpo Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. ¿Hay procesos que esté llevando en ese sentido la Procuraduría? Sí, con respecto al gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, de acuerdo a lo que tenemos en nuestros sistemas, tenemos 3 procesos disciplinarios activos vigentes actualmente. Y son procesos que se iniciaron cuando era alcalde de Nopsa. En ese momento tenemos 3 procesos investigando. Se están adelantando las acciones pertinentes con estos procesos. Con esas denuncias y con esas manifestaciones estamos apenas haciendo las primeras indagaciones preliminares para determinar si hay lugar o no a abrir algún tipo de investigación en ese sentido. Ya hemos recibido algunas quejas o algunas denuncias sobre esos temas, pero en esos estamos apenas haciendo las indagaciones iniciales para tomar decisiones al respecto. En Caracol Radio, Procuradora, nos interesa muchísimo la situación de los pueblos indígenas. Y hay un tema particular que nos interesa en La Guajira. De eso le pregunta nuestro director regional del Caribe, Martín Tapias. La sentencia T-302 de la Corte Constitucional ordena una atención integral a la población indígena guayú y especialmente a los niños en La Guajira. Una reciente visita de delegados de la Corte y la Veeduría han observado pocos avances. La Procuraduría, ¿qué acciones ha adelantado para garantizar la vida y la integridad de los niños en La Guajira? Sí, lo primero que quiero decirles, y me honro de haberlo hecho, es que esa sentencia T-302 fue una ratificación de una decisión tomada por mí cuando fui magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Eso ha implicado que en la vigilancia y el seguimiento al cumplimiento de la sentencia que nos corresponde como Procuraduría, yo me haya declarado impedida porque lógicamente fui la que participé en la decisión en la Corte Suprema de Justicia de esa tutela y lo está manejando el viceprocurador. El viceprocurador evidentemente fue a La Guajira, hicieron un seguimiento y regresó con preocupaciones. Me comentó, no estoy participando directamente por ese impedimento, pero a su vez yo estuve el viernes en La Guajira casualmente mirando las problemáticas que existen allá respecto a los temas de alimentación, de desnutrición, los problemas de agua, de educación, de abastecimiento, y estamos trabajando no solo allá con la sentencia, porque repito, no lo puedo hacer directamente, pero sí con mi delegado étnico y con el viceprocurador, pero estamos ampliando la investigación, no solamente a los guayú,
sino también al resto de grupos étnicos que también están sufriendo la misma problemática. Y nos reunimos el viernes con unos grupos étnicos de La Guajira para mirar los problemas y ya hicimos un compromiso y un plan de trabajo para ayudarlos en ese sentido. Y me reuní también con un tema que me preocupa muchísimo, más cuando soy la primera mujer procuradora, que es el tema de las lideresas y las defensoras de derechos humanos, mujeres que están siendo muy afectadas más que los hombres en cuanto a la protección y al respaldo para que puedan ejercer su derecho como lideresas en todos estos sectores del país. Entonces estamos muy encima, ya tenemos compromisos y la idea es ir cumpliendo y los iremos mostrando a los medios porque me interesa mucho solucionar el tema de desnutrición, de falta de educación, de salud, de alimentación que tienen los indígenas en ese sector y en otros del país. Y también me preocupa mucho los temas de las lideresas y las defensoras de derechos humanos en especial. Tenemos otra inquietud regional, nos llega desde el eje cafetero, la hace Sebastián Grajales, que está en Marsella, en Risaralda. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda Carder lleva más de 2 años en interinidad. Cada que se empieza un proceso de elección de director general, llegan recusaciones que impiden a los miembros de la Junta Directiva elegir. 2 directores asumieron y no duraron más de 2 meses, ninguno por más recusaciones. ¿Qué hacer para que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda por fin pueda tener un director general en propiedad? Me llamó mucho la atención esa situación desde que llegué a la Procuraduría y empecé a observar eso, que cada vez que se designa uno o que se va a designar, recusan a los miembros que tienen que elegir y así sigan interinidad que es. Yo estuve en Pereira muy pendiente de eso y la orden que tenemos desde la Procuraduría es evitar al máximo eso. Las recusaciones que se van a hacer se tienen que hacer ya y se dio la orden de que tenía que resolverse el problema y tienen que ir a elegir de alguna manera rápida al director de la CAR correspondiente de Risaralda. Porque es inaudito este proceso de recusación, una primero, otra después. No, señor, el que va a recusar, tráiganme todo de una vez y nosotros resolvimos rápidamente y la orden es, tienen que elegir ya. So pena de lo que nos conviene, lo que conlleva, ¿no? Lógicamente, una apertura disciplinaria porque ya esto está, la verdad, salido de lo normal y de lo correcto. Bueno, y empezamos, señora Procuradora, hablando de política y vamos a terminar volviendo a hablar de política porque en otra región de Colombia, en el Valle del Cauca, ha hecho mucho ruido una reunión que tuvo Jorge Iván Ospina, actual alcalde de Cali, con el candidato o precandidato a la presidencia Gustavo Petro. Así que quiero aprovechar para que usted nos cuente si hay una investigación de participación en política por ese caso, pero más ampliamente saber qué está haciendo la Procuraduría para controlar esa participación en política cuyas denuncias, por supuesto, aumentan muchísimo en esta época electoral. Sí, y va a ser el tema de moda permanente de aquí hasta que terminemos la segunda vuelta, si es que hay presidencial. A nosotros nos enviaron la foto del senador Petro con el alcalde Ospina y un par de personas más. Hay denuncia, nos pusieron la denuncia llegó el viernes a la Procuraduría y lógicamente como tiene que hacerse con las denuncias hay que abrir la indagación correspondiente para mirar si hay o no mérito a sancionar en caso tal al alcalde por participación en política. Y este es un tema sui generis, el de la participación en política, porque nosotros tenemos unas normas, pero no tenemos la reglamentación todavía de qué es o cuándo se considera que hay participación en política. Está el artículo 127 de la Constitución Política, que dice palabras más, palabras menos, que los empleados del Estado que se desempeñan en la rama judicial, que se desempeñan en actividades en órganos electorales o en órganos de control o en órganos de seguridad, les está prohibido tomar parte en las actividades de partidos y movimientos políticos y en controversias políticas. Mira la palabra. Actividades de los partidos políticos, de movimientos políticos y en controversias políticas. Y dice que los empleados que no sean esos que acabo de denunciar, solo podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la ley estatutaria. No se ha reglamentado, no se ha regulado esa ley estatutaria, por lo tanto hay un vacío. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros tomamos decisiones jurisprudenciales, decisiones de la Procuraduría, decisiones del Consejo de Estado, decisiones de la Corte Constitucional y hicimos como un, digamos, vademecum, un top de 10 situaciones posibles
en donde se podría pensar que se está en presencia de participación en política, para poder dar algunas pautas. ¿Y ese top dónde lo pueden ver los funcionarios Nosotros y los ciudadanos? Nosotros sacamos una directiva, la directiva 106, la publicamos, se la mandamos a todos los funcionarios públicos del país, entes territoriales, en donde les dijimos más o menos cuáles son esos 10 puntos en donde no se debe, en donde deben evitar actuar, porque podría ser participación en política. Repito, no hay una regulación legal que diga prohibido participar en política es esto, esto y esto, y lo prohibido no la hay. Está el 127 y están esas decisiones jurisprudenciales. Entonces nosotros hicimos ese top de 10 detalles y los mandamos la directiva 126 a todas las alcaldes, los gobernadores, para evitarlos. Cualquiera, te digo rápidamente, no utilizar la autoridad investida para ponerla a servicio de una causa política. Entonces nos toca mirar en cada caso si se está utilizando. No acosar o presionar a los subalternos para que actúen a favor o en contra de un determinado movimiento o causa política. No realizar contribución al financiamiento, cómo van a manejar los presupuestos públicos, las contrataciones como son, los apoyos políticos, las reuniones, ¿no es cierto? Pero todo orientado hacia lo que te decía. Se llama participación en política, o podríamos decirlo, cuando se está en presencia de un movimiento político, cuando se está en presencia de una controversia política, de una controversia electoral, o se tocan temas relacionados con el movimiento político, con la campaña política, con el proceso electoral. Entonces, la línea es delgada y nos toca en cada caso hacer ese análisis y esa cercanía entre lo que es las reuniones y la cercanía con el movimiento político, con el movimiento electoral, con las contribuciones. ¿Sí me explico? Entonces, por eso, para mí no es fácil decir en términos generales, sí, como estuvieron sentados el senador Petro y el alcalde, ya hay participación en política. Nos toca abrir indagación, verificar qué fue lo que pasó, mirar qué pruebas tenemos y entrar a analizar si en ese caso específico se podría hablar que se estuvo en presencia de una actividad de partido, de una actividad de movimiento político o de un tema de controversia política. Y después viene el otro tema que es todavía más complejo, y es el análisis, y quiero aquí por primera vez tocarlo en público, porque lo estamos estudiando muy a fondo, el análisis de saber hasta qué punto una persona que todo el mundo dice que es precandidato, ya que no es candidato todavía, puede entrar dentro de los temas de participación en política. Que es un tema también muy importante para regular en Colombia, porque como Correcto. le dije al comienzo, ni siquiera estamos realmente por ley en tiempo electoral. Exacto. Pero ya hay tanta cosa, tanta discusión que pareciera que sí. El 13 de marzo empiezan inscripciones y ahí sí podemos empezar. Perdón, 13 de noviembre, sí, excúsame. El 13 de noviembre, y por eso nos adelantamos a anunciarlo. Muchos me preguntan, bueno, ¿y estos precandidatos, entre comillas, de dónde están sacando el dinero? El dinero es un dinero lícito, el dinero es un dinero adecuado. Se puede decir que esos dineros y que esos movimientos y que esos buses que llevan personas y todo lo que se está haciendo, ya tendríamos la capacidad de investigarlo como participación en política, aun cuando no son candidatos inscritos todavía. O sea, hay una línea oscura todavía que nos toca estudiar muy bien para poder empezar a entender si hay o no participación o si no hay o no peligro en la vigilancia de utilización de dineros o de inversiones en esas campañas, repito, entre comillas, dicho por algunos, preelectorales, y qué idoneidad y transparencia hay, o qué equilibrio o desequilibrio hay en ese manejo de ese tipo de movimientos. Eso es lo que estamos estudiando con mucho cuidado. Pues señora Procuradora Margarita Cabello, muchas gracias por habernos acompañado en este ejercicio a fondo con el servicio informativo de Caracol Radio y sus canales digitales. No, a ustedes mil gracias, y la Procuraduría está al servicio de los ciudadanos y por lo tanto informar lo que tengamos que informar a través de medios tan serios como ustedes es siempre bienvenido. De nuevo, gracias a ustedes por su sintonía, igualmente gracias. Nosotros en el servicio informativo de Caracol Radio regresaremos en las próximas semanas con otro invitado para hablar a fondo de los hechos que le preocupan a este país.